Juan capítulo 21 y versículos 1 al 14. Reciban saludos de la iglesia de Curití, siempre pensándolo, siempre orando al Señor por ustedes y agradeciendo el hecho de que ustedes oran por nosotros. Evangelio según San Juan capítulo 21 y versículos 1 al 14. Tenemos en esto que leímos, en el contenido de este párrafo, cómo de manera histórica se puede notar a los apóstoles que pasan, según la sabiduría, según la soberanía del Señor, en un momento de una noche de pérdida laboral en el mar, a un amanecer glorioso, rico. Esa noche de pérdida era porque el Señor no estaba con ellos en ese momento, pero el amanecer sí está el Señor con ellos y se nota la diferencia. Así es de que de eso vamos a estar hablando esta mañana. De toda una inútil noche en Tiberias sin Cristo al más fructífero amanecer pesquero bajo la personal dirección del Señor. ¿Para qué? Para que como peregrinos hacia la Canaán celestial, de paso por este engañoso mundo saturado de espejismos materiales, evitemos codiciar la supuesta superioridad la supuesta prosperidad a expensas del Señor y de sus inspiradas directrices bíblicas para la vida de verdadera utilidad, y teniendo en cuenta lo que dijera el proverbista: es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza consigo. El propósito fundamental de esta sencilla exposición lo constituye glorificar al Señor, conociendo en la vida de algunos de los discípulos o reconociendo en la vida de ellos un par de experiencias que contrastan, las cuales tienen lugar en un lapso de poco tiempo, de pocas horas, una noche y un amanecer. Esa noche en el mar, esa mañana en la playa, pero en lo cual se nota la gran diferencia. La noche muy amarga fue la noche de esos hombres, de esos varones en el mar de Tiberias sin el Señor Jesucristo. Pero el amanecer supremamente glorioso, porque ya en el amanecer el Señor está, y no solamente está, sino que el Señor se hace cargo de la situación. Ya ellos están por cuenta del Señor. Ahora ¿qué diferencias puntuales para la gloria del Señor podremos hallar entre las dos facetas de aquel mismo episodio? Hemos de tener en cuenta que el pasaje es muy relevante en el sentido que nos deja ver en cuanto a Jesús resucitado en la tercera vez que se presenta a sus discípulos, cómo de la manera más explícita manifiesta ante ellos ciertos destellos de divinidad que son determinantes para la misión que ellos debían cumplir en los propósitos soberanos de su reino. Es decir, que el cuadro nos pinta la imagen de un pastor tiernamente amoroso, abnegado por su rebaño, que cual el Jehová del Éxodo en tiempos de Moisés, siempre va delante de los suyos, guiándoles y anticipándoseles a toda circunstancia, despejándoles el camino para que no se detuvieran por nada en su transitar hacia la tierra prometida. Es muy oportuno observar con sumo cuidado cómo el Señor de manera premeditada propone la escena donde Él mismo y sus discípulos son los únicos protagonistas de esa singular obra. Es decir, ya no es como había sido antes,
que era el Señor y esa cantidad de personas, los enfermos, los hambrientos, los endemoniados, y ni siquiera los fariseos y los escribas que formaban parte, sino que aquí vemos que los que forman parte de la escena es el Señor y sus apóstoles. Y entonces es así como le vemos anticipándosele, entre otros, a su específico lugar de trabajo. El Señor va delante de ellos, se adelanta, va adelante, pero no solamente al lugar de trabajo, Él va adelante al lugar donde tienen la noche de fracaso, de laboral. Pero aún más podemos notar y podemos ver, además de ir adelante del lugar de trabajo, del fracaso laboral, también va adelante en consideración de la necesidad física de ellos. Él piensa en que no solamente han perdido la noche, en que no solamente no han sacado nada, sino que a pesar de eso, hubiesen sacado o no hubiesen sacado, por el tiempo que estuvieron, por el esfuerzo, por el agotamiento, no solamente estarían cansados, también tendrían hambre. Y por lo tanto vemos cómo el Señor se adelanta a cada uno de estos acontecimientos. ¿No era así Dios cuando llevaba a su pueblo por el desierto con Moisés? ¿Cómo estaba pendiente de todas las cosas? Pues vamos viendo aquí al Señor que sigue guiando y conduciendo a su pueblo y a su rebaño, y en esta manera a los apóstoles de la misma forma. Vemos entonces cómo ese glorioso Señor se hace presente, y en este pasaje nos cuenta de que se hace presente después de haberles permitido como sufrir, experimentar la necesidad, ver que ellos por sí solos, por diligentes, por responsables que fuesen, no eran suficientes, que necesitaban la presencia, la dirección, el cuidado, la atención del Señor. Vamos a analizar el caso en su contexto, distinguiendo el evento entre lo que pasó esa estéril noche laboral sin el Señor y lo que pasó aquel bendecido amanecer, entonces sí, ya bajo el pleno cuidado del Señor. Entonces lo que vamos a mirar primeramente es esa pésima noche de fracaso laboral sin la compañía de su divino Señor. Eso lo encontramos en los primeros 5 versículos del pasaje que ya dimos lectura. En esos versículos encontramos la noche oscura, la noche infructuosa, la noche de solo esfuerzo sin tener resultados positivos. Y ahí encontramos un par de cosas, en esa primera parte encontramos un par de cosas a tener en cuenta. Lo primero lo encontramos en los versículos 1 al 3, y es que su esperanzado intento, es decir, de pesca, se volvió totalmente fallido. Mire lo que dice en los versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche ellos lo intentaron, diligentes, responsables, atrevidos. Buscaron cómo solucionar una necesidad propia y de su familia, pero aquí nos está diciendo que ese esfuerzo, que ese intento, que ese emprendimiento fue totalmente fallido. El inspirado autor nos pone al tanto como un cierto remanente, porque no están todos aquí, sino de los pocos discípulos del Señor, aquí hay unos 7 más o menos, son los que están aquí, que se ponen de acuerdo para ir. Ellos sabían de pesca,
Ellos, es decir, casi la mayoría de los discípulos los recogió el Señor de la playa, de la barca, de las redes, los llamó de esa tarea. Y ellos eran de esa tarea. El Señor murió, el Señor ha resucitado, pero ellos están como hasta cierta manera desorientados y dijeron, bueno, pues, ¿qué nos vamos a quedar haciendo? Sabemos pescar, debemos volver a nuestras tareas, debemos volver al mar. Hay necesidad y nosotros sabemos cómo buscar solución para esa necesidad que tenemos nosotros, que tienen nuestras esposas, que tienen nuestros hijos. Y por lo tanto, entonces ellos se entregaron de nuevo a la labor de la pesca durante una larga noche, mientras seguro que la mayoría, por no decir todos, los demás de sus familias dormían, porque la noche es para eso, para dormir, para descansar después de haber estado laborando durante el día. Los demás descansaban, cómodos, tranquilos, secos, y seguramente una muy buena noche para ellos, pero no para los apóstoles, para los discípulos del Señor que esa noche estuvieron tirando las redes en el mar. De tal manera que entonces vemos aquí que ellos salieron juiciosos, que ellos se esforzaron, pero que no sacaron nada para traer aliento, para traer ánimo, para traer solución a los suyos. Esa noche, lejos de la compañía del Señor, no fue la mejor para esos objetivos laborales de esos hombres. O sea que esa fue una de esas noches poco gratas, poco apetecidas para los protagonistas de esa singular velada, pues toda su ilusión se vino abajo. Su gran esfuerzo e inversión se convirtió finalmente en total pérdida. Así inició la noche para estos experimentados e ilusionados desafiantes de la mar, sin la presencia, y eso es lo que hay que notar, sin la presencia del Señor. Y así se fue yendo la noche y es el amanecer y las cosas siguen igual, mientras estaban sin la presencia del Señor. Y podríamos decir con toda razón, podríamos llegar a afirmar que desde el punto de vista humano las condiciones estaban dadas para que la suya hubiese sido toda una jornada exitosa. Seguramente que no ahorraron esfuerzo, seguramente que buscaron los lugares donde sabían que encontraban, seguramente que no hicieron el ruido que hay que tener cuidado para no espantar. En fin, todas las cosas. Y seguro que tiraron los mejores y hicieron los mejores lances, pero con todo y eso aquí nos dice que aquella noche no pescaron nada, no pescaron nada. Sin embargo, hermanos y amigos, en situaciones como estas, como esa estéril noche de fallida pesca, para tan ilusionados emprendedores, es donde cobra real significado la singular declaración del salmista, Salmo 127, versículo 1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está en nuestro proyecto y si no lo bendice, de nada sirve, de nada vale que seamos diligentemente comprometidos. Hermanos y amigos, la bendición de la dirección y de la aprobación del Señor es absolutamente determinante para cualquier buen emprendimiento en esta vida, sea de trabajo, sea de estudio, sea de negocio, sea de hogar, de amistades, de lo que sea. Si no está Dios, si no contamos con la dirección y la aprobación del Señor, las cosas pueden parecer lo más prósperas, lo más buenas, las más enriquecedoras,
y pueden terminar como lo que vieron los apóstoles, la oportunidad de una buena pesca, la oportunidad de arreglar la situación en una noche, y no la arreglaron. Aunque salieron a tiempo, aunque lanzaron, aunque buscaron los mejores sitios, iban los mejores lanzadores con todo y eso, aquí sigue diciendo, y aquella noche no pescaron nada, no pescaron nada. Porque sin la bendición de la aprobación y el respaldo y el acompañamiento y el seguimiento divino en cualquier emprendimiento, grande o pequeño, jamás el tal podrá arrojar resultados positivos. Vamos entendiendo esto, es muy sencillo. A veces por ser tan obvio no lo tenemos en cuenta. Y nosotros creemos, no, ya estudié bien el caso, lo analicé bien y por aquí es por donde me voy, porque me va a ir bien. Pero no está el Señor. No está el Señor. No hemos consultado la palabra del Señor y tampoco no hemos estado quizás un rato rogándole al Señor, pidiéndole al Señor su dirección. Y por lo tanto, donde Dios no esté, donde el Señor no apruebe, pues no debemos esperar. Y si sin tener en cuenta al Señor, de pronto, de alguna manera, algo parece próspero, bueno, quizás no dure para mucho. La Escritura nos deja ver casos. Por si acaso alguna persona llegue a decir, pero yo he visto a fulano que ni siquiera cree en Dios, no le da importancia a la Biblia, no le da importancia a la iglesia, no tiene por nada la oración y esa persona le va muy bien. Bueno, podríamos responder, sí, yo también conozco el caso de Saúl, el caso bíblicamente, de Absalón. Saúl, rey de Israel. Y de alguna manera uno diría, Dios lo puso. Pero este hombre mostró que no le importaba a Dios, no le importaba la gloria de Dios, él le importaba lo suyo. Era humanista, materialista como él solo. Y si pensamos en Absalón, príncipe, hijo del rey, el mejor rey que tuvo Israel, pero tampoco temía a Dios, amaba a Dios, le importaba la palabra de Dios y no fue muy lejos. Falló en sus intentos. ¿Y cuántos otros? Tenemos a Acán, tenemos a Jesse, el caso de hasta en pareja, personas que obraron, Ananías y Zafira, obraron juntos, pero en su consejo no estaba realmente Dios. Hechos capítulo 5 nos deja ver. Y aun cuando las cosas de principio parecieron bien, prósperas, no terminaron así. ¿Qué vamos mirando? Vamos mirando la noche estéril, la noche sufrida, la noche de mucho esfuerzo de los discípulos, pero sin el Señor, y el resultado es de fracaso. Todo esto no es más que un solemne llamado divino a luchar a muerte contra ese envolvente sistema materialista que sin piedad arrastra al mundo hacia la total debacle espiritual. Y en lugar de semejante desatino, más bien pongamos en evidencia ser una comunidad, una persona, una familia, un hogar de fe, dependiendo por encima de todo de la palabra de Dios, la cual suficientemente documenta a la criatura en lo que en verdad es provechoso para la vida hoy, pero no solo para la vida hoy. Sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, nos documenta eficazmente para que nos vaya bien ahora, pero sobre todo para que nos vaya bien por la eternidad. Eso sabe hacer la palabra del Señor. Da consejo para que nos vaya bien ahora y a medida que el tiempo va pasando, nos perfilemos para lo inevitable. Vamos a morir. Y después dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso, el juicio. De tal manera de que como invirtamos nuestra vida aquí, llevemos a cabo nuestros asuntos, va a significar o nuestra gloria eterna o la condenación eterna. La Biblia habla de ambas cosas. Habla de un rico
insensato que aquí no tuvo en cuenta a Dios y murió y fue a la condenación. Pero habla de un Lázaro, pobre, enfermo, pero que creía en el Señor, que confiaba en el Señor y que sus enfermedades, su pobreza, su abandono terminó cuando la muerte le llegó porque pasó a la presencia del Señor. Y eso no está simplemente para hacer las historias de la Biblia un tanto dramáticas, sino para que nosotros analicemos, bueno, y si muriera en este momento, porque podría pasar. No necesariamente por estar en culto, no puede haber un terremoto y se nos venga esta casa encima y no se acabe. ¿Sí? Ha muerto gente en lugares de culto. Si han oído noticias y hemos visto noticias, a ver, en los Estados Unidos sucede, una iglesia reunida, entra un bandido con una arma y quita la vida de un poco de personas. Y esos hermanos estaban en culto. Bueno, alguien podría decir, entonces no vale la pena ir a la iglesia, no es seguro. No, nosotros sabemos que somos personas que estamos condicionadas a cierto tiempo y lo nuestro no es aquí por siempre. Lo nuestro es prepararnos en el poco tiempo que el Señor, mucho tiempo que el Señor nos dé para la eternidad. Partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. El que vive en comunión con el Señor y muere en comunión con el Señor, pues se cumple lo que dijo Pablo: si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para estar con Él. Partir y estar con Él es muchísimo mejor. ¿Qué vamos mirando esta mañana? Vamos mirando esa noche de pérdida, de fracaso, pero que luego es seguida por esa mañana gloriosa, esa noche oscura, perdida sin el Señor, porque así es la vida sin Cristo, de un hombre, de una mujer, la vida de una pareja, la vida de un niño, la vida de un anciano sin el Señor es una vida perdida. No vive para el Señor, no adora al Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin principal del hombre según el catecismo? Bueno, pues conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ¿cuántos viejos, arrugados, llenos de canas, han pasado y han malgastado toda la vida y solamente han pensado en sí mismos? No han pensado en el Señor, en la gloria del Señor. Y han vivido en mentira, han vivido en desórdenes, ofendiendo a Dios, haciéndole daño a su semejante, haciéndole daño a su vida, haciéndole daño a la esposa, al esposo, al hermano, a los padres. Así han vivido vidas perdidas, vidas inútiles. Pero la característica de la vida sin Cristo, la vida con el Señor cambia. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La clave está no en la noche, ni en el amanecer. La clave está es que la criatura esté en Cristo, y Cristo en esa criatura. Ahí sí las cosas cambian. Vamos entonces analizando los detalles de esa noche de pesca fallida sin Cristo. Y la segunda cosa es que no es que es cierto que van avanzando la hora y ni pez grande ni pez chico, es que es que amanece. Mire, la segunda cosa que podemos notar según los versículos 4 y 5 es que esa ingrata comprobación de que la noche iba siendo maluca en cuanto a sus propósitos, pues así llegó hasta el amanecer. Versículo 4 y 5, cuando ya iba amaneciendo, si nota que va progresando la historia, iniciaron y empezaron y trabajaron, pero ya, versículo 4, ya amanece, ya empieza a amanecer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta? La realidad: no tenemos nada. ¿Qué perezosos, negligentes, no hicieron nada? No, sí hicieron, ellos se la pasaron toda la noche. Estaban hambrientos, estaban con frío, estaban, mojados. Pero
la realidad es que el Señor pregunta y la respuesta es no, no habían pescado nada, no tenían nada. Tienen que reconocerlo y tienen que no solo reconocerlo y callarlo, sino les preguntan y lo mismo había pasado si el Señor no hubiera aparecido y la esposa, llegan a la casa, la esposa, ¿qué pasó? ¿Fue que no fue a pescar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no trajo nada? Bueno, la cuestión es que no pescamos nada. Y aquí está reconociendo esa triste experiencia de haber trabajado mucho y no haber hallado nada. Ustedes se recuerdan de cierto libro de la Biblia que dice, trabajáis mucho, encerráis mucho, sembráis mucho y no recogéis nada. Hay un pequeño libro de la Biblia que narra de algo así, el libro de Ageo, ¿cierto? El libro de Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y no recogéis nada. Recogéis y todos como si lo echara en saco roto. Así es la vida sin la aprobación del Señor. Así es la vida sin el respaldo del Señor, sin la bendición de la aprobación y la asistencia del Señor. Y eso en cualquier sentido, aunque aparentemente de momento sí sea próspero y sea hasta envidiable la vida. ¿Quién no envidiaría la vida del rico? ¿Y quién no despreciaría la vida de Lázaro? Lázaro, llagoso, con ropa andrajosa, con hambre y con todo, y el rico con todas las, estrenaba todos los días. Me imagino que le haría falta hasta dedos para meterle y ponerle anillos, cadenas y todo, porque era rico. Y sin embargo, así gastó toda su vida y llegó la hora de la muerte y ¿de qué le sirvió su riqueza? Toda dejó de servir para consuelo y todo eso se volvió en desgracia. Vamos mirando entonces esa noche triste, esa noche de fracaso laboral de los apóstoles. Y la razón para semejante derrota no era la escasez de peces, sino que la verdadera causa para su negativa faena era la ausencia del Señor, para lo cual no contaba ni el buen tiempo, ni la buena barca, ni las buenas redes, tampoco los lanzadores y tampoco la larga experiencia. No cabe duda que el Señor, mediante semejante cúmulo de detalles, estaba preparando el terreno para presentar una gran lección. Y esa lección era que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza consigo. Es la bendición del Señor la que realmente enriquece y no añade tristeza. Así escribió el proverbista. El verdadero pueblo y los verdaderos hijos del Señor por la fe solo podrán estar bien permaneciendo bajo la cobertura del Todopoderoso. Recordamos cómo inicia el Salmo 91, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por allá en alguna parte del mismo salmo dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Ahí sí la vida tiene sentido, vale la pena. Puede ser que de momento sí estemos enfermos, estemos pobres, pero si contamos con el Señor, Él soluciona. Él sabe cómo resolver la situación. Quizá alguno pueda decir, pero es que mira, fulano le va tan bien, fulano es tan próspero y no lee la Biblia y no frecuenta la iglesia y no aporta ninguna ofrenda. Pero la cuestión es que nos deja ver la escritura de que no es buen negocio vivir pensando solamente
en lo que tiene que ver con este mundo. La Escritura también nos dice, ¿de qué saca el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué sacará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es de que la verdadera bendición en sí no es cuánto podemos mostrar, cuánto podemos atesorar, sino quién es el dueño de mi ser, quién es el que habita, quién es el que guía mi vida, quién es el que la compró, a quién es que le pertenece, si vivo, si estoy alentado, si tengo buena salud o si estoy enfermo. Porque a los hombres de Dios, las mujeres piadosas también se pueden enfermar. Y de enfermedades que a veces poco ve uno a gente afuera que las padezcan. Solo que estos las padecen para la gloria del Señor. Y alaban y adoran al Señor en medio de sus pobrezas, en medio de su dolencia. Lo que no haría ese hombre que no conoce a Dios. Hemos tenido la experiencia de visitar el hospital, la clínica, y de ver y encontrarnos personas que sin conocer al Señor, a pesar de la buena atención, reniegan, insultan y maltratan a las pobres personas que allí los atienden. ¿Por qué? Porque no tienen de parte del Señor ningún control, ninguna esperanza, ningún temor. Y por lo tanto, expresan lo que hay dentro. No hay conocimiento de Dios, no hay fe en el Señor, no hay sino maldad en sus corazones y tan cerca de la muerte, en muchos casos. Pero he visto personas llagadas, personas tullidas, y en medio de eso alaban al Señor. Se acerca uno para consolarlo y ellos resultan transmitiendo consuelo. ¿Por qué? Por su comunión con el Señor. Esa vida sí es una vida realmente gloriosa, maravillosa. ¿Y quién hace eso en esa vida, en ese corazón? El Señor. La vida sin el Señor es pérdida, es fracaso. Y aquí vamos mirando eso. Y bueno, hemos terminado esa primera parte de la noche. Poco grata, poco recomendable, poco halagadora, pero lo bueno se acercaba. Lo bueno es ese espléndido amanecer bajo la dirección del Señor resucitado, y eso lo encontramos a partir del versículo 6. A partir del versículo 6 al 14 tenemos eso. ¿Y qué cosas implicó esa aparición del Señor para estos desconcertados trabajadores, pescadores, que se iniciaron la noche tirando redes y no cogen nada? Amanece y la situación es igual. Bueno, la primera cosa es que el Señor les da una orden. El Señor les da la orden, y no cualquier orden, la orden más positiva, la instrucción laboral más positiva. El Señor en el versículo 6 les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ahora sí hay peces, y suficientes peces. Entonces la echaron y ya no podían sacar, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El soberano Señor de todo el universo pone en evidencia su sobrenatural soberanía mediante la orden que impartió a sus discípulos, indicándoles el lugar preciso a donde debían lanzar su red, para que, acatada su orden, su red no continuara vacía, sino que se llenase a reventar. ¿Se acuerdan del tema de la escuela dominical? La autoridad de las Escrituras, de la palabra del Señor, el testimonio. Aquí tenemos ambas cosas, autoridad y testimonio. Manden la red. Lo hicieron y mire el resultado.
Toda la noche estaban lanzando, toda la noche estuvieron bregando, no sacaron nada. El Señor les dice, hagan tal cosa y de inmediato cambió. Y cambió notoriamente, positivamente, gloriosamente. No sabemos con qué ánimo estos fracasados pescadores oyen y acatan tan insólita ordenanza, siendo que durante toda la noche no habían hecho más que eso, lanzar inútilmente su red a la profunda mar. Sin embargo, viniendo la orden de tan ilustre personaje, lejos de ser una inútil ordenanza, la misma vino a ser la voz solución que cambió radicalmente la penosa situación. ¿Está usted en una dificultad, en una situación que no sabe hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Escuche la voz de Dios. Diríjase a Dios en oración y escudriñe la palabra del Señor. Porque el Señor en la palabra tiene instrucción para todo asunto. Y sabrá que si le oye al Señor, le presta atención al Señor, no le va a ir mal. El Señor sabe realmente lo que usted necesita, cuándo lo necesita y por qué lo necesita, pero también sabe lo que no necesita. Sabe aquello con que usted no puede tratar, porque Dios no nos hizo a todos iguales. No es que fulano le va tan bien en ese negocio que si yo con un poquito más me puede ir 5 veces mejor. No, puede ser que no. ¿Cuántas veces ve uno a personas que les va tan bien en algo y están en tal lugar y otro viene, lo quita y se pone ahí y fracasa? Así es de que Dios hizo a cada uno para cada cosa y tenemos que reconocerlo. Él es soberano. Él es soberano y Él tiene la sabiduría y tiene para cada cual dónde puede servir, dónde puede honrarle, dónde puede dar testimonio de su fe y en qué. Aquí delante suyo se mostró aquel que en el principio, es decir, delante de los discípulos que habían perdido la noche, tirando lances y que no habían sacado nada, ahora el que les está hablando, dándole la orden, cumpliendo la orden y viendo el resultado, es que aquí está el que dijo en el principio, sea la luz, y la luz fue hecha. El propósito del libro de Juan es mostrar a Jesucristo, el Dios encarnado, el que el pecador debe conocer y debe creer y debe descansar si quiere ser salvo. Porque solo Dios puede salvar al pecador. Sus esfuerzos, los esfuerzos de los demás, por buenos que sean, no lo hará. La escuela dominical otra vez y el testimonio y la obra del Espíritu. Si el Espíritu no obra en una criatura, la persona puede estar llena de conocimiento, con títulos teológicos, y si el Espíritu no obra en esa criatura y así le sorprende la muerte, esa criatura no va al cielo, no va a ninguna gloria, va a la condenación. Porque Cristo le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero el Espíritu obra en quien quiere. Como el aire, es libre. Obra cuando quiere y en quien quiere. Aquí estaba entonces el Dios que dijo sea la luz y la luz fue hecha. Tiren la red a la derecha. ¿Cuántas veces habría caído la red ahí mismo? Y no pescaron nada. Pero como fue el Señor, la tiraron y el resultado es que ahora sí, no queda vacía. Se llena y se llena bien. Pero también implicó una segunda cosa, o la segunda cosa implicada a partir de la aparición del Señor, no solamente es que le da una orden buena, una instrucción apropiada, acertada, sino que además de todo eso ser cierto, la aparición del Señor implica su personal encargo de la mesa para todos ellos.
con su abrigado pez sobre las brasas y su abundante ración de pan ya dispuesto. Mire lo que dice el versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Los estómagos de ellos vacíos, pensando quizás si no llevamos nada, ¿qué nos pueden ofrecer en la casa? Pero no necesitaban ir hasta la casa. Aquí no estaba su esposa, aquí estaba su buen pastor. Y el pastor se adelanta a las necesidades de ellos y les tiene listo ya. Eso implicó la aparición del Señor. Él personalmente se encarga de la mesa para ellos y no con cualquier cosa. Hoy uno va donde el médico, no coma esto, no coma esto, esto no coma, pero les recomienda mucho el pescado. ¿Qué les tenía el Señor a ellos? Pues les tenía pescado. Claro, con la bendición del Señor la yuca también sirve. El plátano también sirve. Si se come con gratitud y con moderación, ¿cierto? Porque debemos ser responsables. El Señor aquí, sin depender de la anticipada lista de comensales para su desayuno, de antemano hace provisión, conforme a la necesidad de ese número de varones hambrientos, que resultó atendiendo en la misma playa y más o menos ¿a qué horas puede ser? Muy temprano, muy temprano. Y eso me recordaba cuando cierta vez visité Barranca, 6, 5 de la mañana, y ya había sancocho de pescado. Allá en el muelle, bien temprano, y allá se consigue rápido el sancocho. Mire, aquí el Señor a estos hambrientos, a estos necesitados, muy temprano les tiene. Ellos no le habían dicho, Señor, por favor, acuérdese de nosotros, tenga compasión. No, el Señor va adelante. Pero qué triste que nosotros, por lo regular, a Él no lo tenemos en cuenta. Creemos ser tan delicados, creemos ser tan listos, que alistamos todos, pero a veces no le tenemos en cuenta, no le invocamos. Pero Él sí va adelante y Él sí sabe qué es lo que necesitamos. Allí no apareció con un ramo de flores, no apareció con un perfume, no que eso no sirva y que no se deba regalar de vez en cuando. Apareció con lo que realmente necesitaba. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban comida. Él sí sabe, Él sí nos entiende y no le pasaron la lista. Es para Tomás, es para Juan, es para que pobrecitos, ellos son de buen comer y a esta hora. No, el Señor conoce, el Señor sabe qué necesita, cuánto necesita y aquí está haciendo la provisión. Es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el que conoce la mente, el que conoce el corazón, el que sabe lo que somos y que tiene como poder encargarse aún a esas horas y en esas circunstancias. Cualquiera hubiera dicho, hombre, pues en mi casa sí, pero a esas horas y en la playa yo resolver desayuno para ustedes, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Aquí, junto a la singular demostración de su omnisciencia, también pone a relucir, porque eso es lo que está mostrando. El saber de cada cual, dónde está, cómo está, ese es el Dios omnisciente del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin que faltara una de ellas. Dios lo sabe todo. Pero junto a eso que lo sabe todo, aquí el Señor pone en evidencia el atributo de la misericordia, adelantándose a suplir la natural necesidad física del alimento de tan frustrada población desprovista de recursos. Sabía que tenían necesidad, era lógico. No tenían cómo, pues el Señor lo asume. El Señor asume esa necesidad. Quizás alguno esté pensando, no, pero es que el Señor a mí sí no me entiende, tal vez no me ha visto, tal vez no sabe. No, el Señor sí lo sabe.
el Señor sí te ha visto. Y más si usted ha estado rogando al Señor, solo que no siempre nos va a responder de la manera y en el tiempo que nosotros queremos. Pero Él sí está interesado en lo suyo. Y en su tiempo y a su manera va a dar respuesta. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor? Porque cuántas necesidades como esas podríamos suplir con las provisiones que generosamente el Señor nos ha confiado para tal fin, si en vez de negativamente pensar en el mañana nuestro o pensando solamente en nosotros, más bien pensáramos en el hoy de aquellos que delante nuestro se retuercen de verdadera necesidad. Miremos cómo el Señor fue delante y no detrás de la necesidad. Es decir, para nada llegó demasiado tarde. ¿Y saben una cosa que Él dijo también? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No debemos llegar tarde a ayudar, debiéramos estar pronto a socorrer y aprender de esa manera del Señor. Tercera cosa positiva que implicó la grata aparición del Señor. Y es que según el versículo 11, el Señor sí tenía la solución. Les dotó de una provisión y de no una provisión escasa, sino una provisión sobreabundante. ¿Cuántos pececitos? 153. Chiquitos, grandes peces. Grandes peces. Es notorio tanto el número como el tamaño. Entonces, una vez más, también podemos observar en este cuadro la soberana autoridad del Señor proveyendo a sus atribulados discípulos la porción de alimento más que suficiente. No exclusivamente para ellos ahí presentes, sino también para los suyos, para los de la casa. Supremamente generoso el Señor, como ha sido y lo es en todo lo que hace. Recuerdan que la población por el desierto con el Señor decían, mire, nos sacó para matarnos a nosotros y estos chinitos, estas criaturitas, y renegaron contra el Señor. Y el Señor les dijo, mire, por eso que dijeron, ustedes son los que no van a entrar, pero sus hijos son los que van a entrar y van a disfrutar de la tierra prometida. Porque el Señor sí tiene en cuenta no solo aquel que le ama y le sirve, sino aún hasta su generación, hacia sus hijos. No los descuida. O alguno aquí que me pueda decir que a mí sí me dio, pero mi hijo aguantó, mi hijo padeció. Yo puedo decir todo lo contrario. El Señor me ha dado suficiente para mí y para mis hijos, para mi esposa, y aún me ha permitido de vez en cuando compartir con alguien en medio de la circunstancia. El Señor es bueno y mire, es el mismo de aquí. Les dio suficiente. Si ustedes calculan 153 peces, más o menos, pongámosle 3 libras, 4 libras. ¿En cuánto se puede convertir esto? ¿No es algo así casi 500 libras? Y 500 libras no de yuca, no de plata, que es comida, sino de peces. La proteína mejor para esa familia, para ese pueblo. 1/4 de tonelada de alimento les está dando aquí el Señor en un lance. Lo había pensado, lo había considerado desde ese punto de vista, cómo es la generosidad, la bondad del Señor. Y nosotros a veces que pensamos que, ay, qué pobrecitos nosotros, no tenemos, no alcanzamos. No, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Es no tenerlo a Él que es realmente lamentable. Característico del Señor es eso, es decir, que su provisión no solamente es a tiempo, sino por demás generosa. ¿Y qué podríamos añadir a eso? Generosa y sustanciosa. Es lo mejor, le da de lo mejor el Señor. Vale la pena esperar en la generosa provisión del Señor y entonces lo que a simple vista pareciera ser nuestra mayor calamidad
Si confiamos en el Señor, puede entonces bajo su cuidado convertirse en el perfecto escenario para mostrarse tal como Él es. ¿Sí les parece? Nuestra situación, la situación difícil de un piadoso, no puede y no debe ser siempre considerada como una desgracia. Más bien, la situación dolorosa, penosa, angustiosa de un pecador, Dios la puede convertir en una oportunidad para él mostrarse a través de esa situación. Aquí lo hizo el Señor. Hambrientos, perdidos, derrotados, y aparece el Señor, se encarga de la situación y se acaba la escasez. Y no se acaba medianamente, no con apariencia, sino con suficiencia. 153 grandes peces. Y como si fuera poco, añade algo. Y tiraron la red y la red no se rompió. No se rompió. Claro, él iba preparando a los que debían tirar la red de la palabra del Señor. Y si usted predica, y cuantos han predicado y todavía se puede, todavía hay espacio para predicar la preciosa semilla. A esos les dijo también, guarden las redes y voy a hacer de ustedes. Y para eso era que los estaba preparando. Se da cuenta que ya no trató aquí con fariseos, no trató con hambrientos, trató con los discípulos pensando en esa misión, en que ellos llevaran su mensaje. Y llevando su mensaje, muchas almas. Y miren, no se rompió antes de que llegara a nosotros, y también llegó a nosotros la palabra. Y como no se ha rompido, usted tiene que seguir tirando la red, predicando, viviendo el evangelio y predicando el evangelio, para que ese glorioso Señor que le rescató, que le redimió, usted trabajando en la obra suya, tenga más hombres y mujeres que como usted le invoquen, le alaben, le adoren, y dejen sus casas, dejen sus asuntos y se vengan y adoren al Señor como lo están haciendo hoy. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros para que nosotros le alabemos, le adoremos, demos testimonio, defendamos su causa, proclamemos su reino. Y si en eso nos invertimos y no fuimos famosos, el Señor un día recompensará nuestra labor, recompensará nuestra tarea. Bien, hermanos, entonces, lo último que podemos ver aquí, como cuarta resultado, es que el Señor no solamente les muestra el pez, les muestra a los que trajeron, sino que finalmente los sale llamando y les dice, vengan, vengan aquí, ya está lista, ya está preparada la comida, versículos 12 y 13. Y les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces vemos que implicó la aparición del Señor en esa gloriosa mañana, que ellos gozaron del oportuno y gratuito alimento de parte del Señor como los dignos invitados a su mesa. Ellos gozaron de eso, de esa atención especial del Señor. Finalmente, el Señor cierra el cuadro de su tercera aparición a sus discípulos, poniéndoles delante suyo la singular bendición de su mesa. Qué privilegiados fueron ese puñado de pescadores, con lo que aprendemos del Señor a servir al necesitado de lo mejor y en el momento oportuno, descartando de plano aquellas rimbombantes promesas que por lo regular a los amantes de las alabanzas les gusta echar mano. Más bien el Señor lo que hace es que se ahorra las muchas palabras, pero muestra obras. En cambio, Él se entregó de lleno a cubrir oportuna y eficientemente la realidad de la apremiante necesidad. Y otra vez, aprended de mí que soy manso, de humilde de corazón, dijo el Señor. Quizá aquí podamos aplicar a su protagónico papel en este vivo cuadro su soberano principio impartido en su célebre sermón del monte, Mateo 6:3.
cuando dijo, no sepa tu izquierda lo que haga tu derecha. Esa fue la filosofía aplicada por el Señor en su trato para con sus amados seguidores. No solamente dio pescado, no solamente dio libertad, sino que Él entregó su vida. Él entregó su vida para salvarnos, para limpiarnos, para hacer de nosotros su pueblo. En conclusión, entonces hemos de tener en cuenta que la vida sin Cristo no es más que una perdida noche oscura como la de los discípulos alejados del Señor. Mientras que la vida bajo su autoridad, pese a cualquier circunstancia, es la verdadera vida de paz y prosperidad. Tenga en cuenta estas dos cosas. Por un lado, que usted es un verdadero necesitado de la gracia divina para su presente y para su porvenir. Y dos, que de la manera más sincera y amable el Señor te invita y lo hace de todo corazón para satisfacer o para en Él satisfacer sus verdaderas necesidades, las necesidades del alma. Tengo aquí anotados 3 versículos que dicen lo mismo. Mateo 28, 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Isaías 1, 18. Venid y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Y Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor lo sabe todo. El Señor lo puede todo. Qué privilegio, qué seguridad, qué gozo y qué paz es estar bajo su dirección. Qué riqueza sin igual contar con su asistencia. Pero en contraste, no hay mayor pobreza, no hay mayor ruina en esta vida que vivir sin Él y morir sin Él. ¿Lo ha pensado usted alguna vez? Esto es demasiado importante que lo piense y lo resuelva. Oremos al Señor.